pues antes que nada espero que estén muy bien. Ahorita, después de casi un mes, 2 meses casi que no nos vemos, ahora sí que Héctor nos trae esta lectura clásica de la literatura francesa de finales del siglo XIX, Madame Bovary. Adelante, Héctor, por favor, ¿qué tienes que decirnos al respecto? Bueno, esta lectura que propuse yo me llamaba la atención ya desde hace bastante tiempo. Mi papá es un lector recurrente de Madame Bovary, entonces a mí me llamaba la atención. Esperaba otra cosa quizás de la obra, tenía una visión, no, la verdad es que nunca había leído nada sobre la obra, entonces me pareció maravillosa. Creo que la obra es muy interesante y tiene unos puntos de vista que pueden ser distintos dependiendo del lector y de los personajes, ¿no? Hay visiones distintas para los personajes. Yo, por ejemplo, encontraba mucha empatía con esta Emma, cosa que a lo mejor no la encuentran ustedes o no la justifican de la misma forma que yo. Flaubert es perfeccionista y creo que se ve en el estilo de la obra. Algo que yo mencionaba hace rato era que a mí me parece que trabaja demasiado en toda la visión que da del libro. O sea, parece trabajadísimo. Flaubert, si no me recuerdo, tenía como que específicamente sentarse ciertas horas, trabajar ciertas cuartillas, y esas mismas cuartillas las pulía una y otra vez, y se nota. El estilo es bellísimo, tiene analogías muy buenas en cada cuestión que hace, ¿no? Como esta visión del caballo, ¿no? que camina y que, aparte de ser golpeado, sigue trabajando. Tiene una cuestión también con la arena, que con respecto al tiempo, que está interesante. Creo que la belleza de la escritura de Flaubert, la verdad es que nadie la va a cuestionar en cuanto a su estilo. En cuanto al estilo de la escritura y narración, me parece que es algo que mencionábamos aquí. Está narrado en tercera persona, aunque el narrador también a veces aparece como testigo. Algo que sí parece, o algo que es notable en la obra, es que es muy objetiva. Yo no siento que el narrador sea como, o se incline hacia algún lado del personaje. Normalmente te da los hechos y tú, como lector, te inclinas hacia alguno de los personajes a sentir empatía o no sentir empatía. El estilo, la técnica, la mencionaba hace rato Joaquín, es realista. En ese aspecto es lo que menciono. Parece ser como una especie de método científico su narración, ¿no? Parece ser muy directa en las cuestiones que narra, sin tomar parte ni de un lado del personaje ni del otro. No estoy criticando en sí a la sociedad burguesa, pero les estoy dando una visión realista de lo que es la sociedad burguesa. No hay una versión romántica de los burgueses, ¿no? De nos la pasamos brindando y en fiestas y quizás en este caso, o no sé, ahí discúlpenme o cuestionenme, pero Oscar Wilde, al ser dandy, tiene una versión más romántica de la burguesía a comparación de Flaubert, ¿no? Que parece ser más orientado a moverse en una dirección vertical. Hay distintas formas quizás de ver esta obra. Uno de los cuestionamientos era sobre la visión de Emma. Creo que hay dos formas de ver a Emma, como una soñadora o como alguien cuestionable, y esto va a ser lo interesante, creo, de la discusión, ¿no? Ver cómo nos orientamos hacia la comprensión del personaje principal, que es Madame Bovary, que es Emma. Si no me recuerdo, Flaubert describe esta obra diciendo: yo soy Madame Bovary. Yo soy, porque dice yo soy Madame Bovary, es porque dice yo soy anhelo. Él toma, y creo que lo que mejor describe al personaje de Emma son los anhelos. Y el tema de los anhelos es una cuestión que es muy personal, y por lo mismo vuelvo a decirlo otra vez, a repetirlo. Va a ser aquí la visión que tengamos nosotros del personaje principal, la visión que tenemos nosotros sobre los anhelos, sobre el querer algo más, ¿no? Aparte de lo que ya tenemos, y cómo nos conformamos o no nos conformamos con la realidad. Bueno, partiendo de esta introducción, no sé si quieran empezar con sus opiniones y después vamos desmenuzando. Adelante, Joaquín. Muchas gracias, Héctor. Pues bueno, como ya habías mencionado, y me parece que lo de que mencionas con Oscar Wilde, de que era un dandy que de cierta forma romantizaba la burguesía, y aquí Gustave Flaubert, ¿no? Bueno, yo aquí hago el paréntesis, es verdad, es una obra, es una novela que nos invita a ver una ventana a cómo era la sociedad francesa de finales del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX para ser exactos. Esta novela sale a la luz entre los años de 1857 y 1858. Para que se den una idea, aquí en México estamos con la segunda Constitución liberal.
de Benito Juárez con 1857, las leyes de reforma, todo este rollo, para que más o menos vayan dándose un contexto. La obra de Madame Bovary, en Francia estaban viviendo en la época de Napoleón II, el sobrino de Napoleón Bonaparte, que es esta parte donde todavía en Francia estaba este debate de si no somos república, somos monarquía, ya estaba en ciernes la Comuna de París, o sea, es un hervidero social aquí tremendo entre esta parte de la lucha de clases marxista entre la parte burguesa y la parte obrera. Aquí se centra en la historia de un matrimonio, este matrimonio de este médico Charles Bovary, que es un médico, digamos, promedio, ni muy bueno ni muy malo cuando se trata de operaciones de alto calado. Ya después veremos si quieren profundizar en esa parte de cuando casi se engangrena la pierna de una persona porque hace una intervención de gran calado. Y tenemos a esta mujer, Emma Bovary, que viene de un convento, la sacan del convento y se casa con este personaje, con este médico. ¿Qué nos refleja en esta época? Bueno, Gustave Flaubert es un autor realista. ¿Qué quiere decir escribir un autor realista? Al igual que otros autores como Émile Zola, ellos tratan de describir según ellos la realidad tal cual es. Muy al auge del tipo positivismo, tipo Comte, ¿no? Esta parte de que hay que describir los hechos fríos, calculadores, como tal, sin adornos. Por eso no nos es raro ver en la novela escenas donde el candelabro está ahí puesto, que la nota de polvo ahí estaba, nadie la atendía, hasta que de repente llegó tal personaje y lo sacudió. ¿Por qué? Porque el estilo de esa época era describir la realidad según ellos, tal cual es, ¿no? En esa parte. Y esa parte nos invita a pensar una forma de ver el mundo a finales del siglo XIX. Una época en la cual se buscaba la objetividad. La objetividad es un aspecto clave en ese sentido. En esta época del siglo XIX, ¿qué se buscaba? Se buscaba una objetividad, una precisión en lo que se decía, quitando los adornos románticos de principios del XIX con Drácula, con otro tipo de obras que buscaban más exaltar la emoción. Aquí también hay emoción, pero está expresada de otra manera. Digamos que aquí Madame Bovary nos expresa una mujer frustrada que estaba como buscando emoción en su vida, precisamente por esa parte de que todo estaba arreglado, ya bien hechecito, bien bonito, pero Bovary quería algo más, y por eso busca, ya lo veremos ustedes si quieren profundizar en esta parte, los amantes, que son León y Rodolphe en la novela. Primero Rodolphe y después León. ¿Cuál es la cosa aquí? Se entusiasma por querer quebrar. Esta es una de las grandes pasiones humanas, es que nos encanta lo prohibido, lo corrupto. Es que ya le estoy poniendo los cuernos a mi esposo. Qué rico, ¿no? Sí, no, porque hasta hay una parte en la escena, hay una parte donde Madame Bovary dice, es que tengo un amante, pero lo dice con una emoción como si fuera una niña con juguete nuevo. Tengo un amante, estoy súper encantada de eso. Y eso con Rodolphe. Y eso es algo como que le da una luz en su vida, pero a la vez también le va a generar nuevos tormentos más adelante. Digo, no es gratuito que la mujer se suicidase con un químico al final de todo este trayecto, porque sí tenías una felicidad, pero una felicidad tipo edulcorada, muy artificial, que al final no la llenaba como ella quería. Ahí podemos meter a Schopenhauer, que es de esta época, por cierto, de que no satisfaces tus deseos del todo, y si medio los satisfaces es un ratito y después ya vienes a las cimas del horror por tu voluntad, por tu deseo, a ver toda tu incompletud y sentirte más vacío y deplorable y demacrado. Pero bueno, esas son así como las impresiones que nos deja Gustave Flaubert. Una novela que tiene un cariz realista, que nos invita a ver la realidad tal cual es según ellos, pero que busca al final dar cuenta de esta crudeza de las pasiones humanas, creo yo. Ahí lo dejaré de momento para profundizar en el diálogo y les agradezco mucho. Gracias, Héctor. Bueno, quizás nada más como intermedio de este comentario pondría que anotaba Emma Bovary, más que una adúltera, es un símbolo universal de la insatisfacción humana. Me recuerda quizás mucho esta figura que hemos visto ya bastante, que es Fausto, de esta insatisfacción, ¿no? O sea, pareciera que ella perseguía en un punto la felicidad y tenía una idea de cómo sería la felicidad, y conforme va avanzando en las etapas de su vida en el libro, se va dando cuenta de que nada es la felicidad, ¿no? O sea, al principio persigue una felicidad religiosa, después abandona la religión y cree que casándose va a encontrar la felicidad. Después abandona esa idea de casándose va a encontrar la felicidad y cree que trabajando por la felicidad va a encontrar la felicidad dentro del matrimonio, cosa que no encuentra.
cosa que después abandona para ir con un amante que mencionaba Joaquín y que tampoco encuentra la felicidad, ¿no? Pero creo que ya se va viendo un síntoma humano, ¿no? De anhelar, de querer más de lo que ya tienes, ¿no? Siempre de decir, esto ya no me satisface, necesito algo más, ¿no? Entonces, creo va a ser una constante que encontraremos en la crítica de Madame Bovary. Adelante, Ernesto. Bueno, yo hice también mis notas al respecto y espero provocar este laberinto con los temas que me tocaron de la obra. Nos encontramos de nuevo con un autor y una obra clásicos. Ello, de alguna manera, nos garantiza el buen oficio de colocar las palabras en el lugar que corresponden. Creo, y con razón, o eso espero, es la pluma más elegante con la que nos hemos topado en el laberinto. Si hay, como decía antes, si hay plumas bellas, esa sería la de Shakespeare, pero esta es una pluma profesional, oficiosa, sabe dónde van las palabras en el lugar que corresponden para provocar los efectos deseados, y que es particularmente un aspecto notable del realismo francés del siglo XIX. Encontramos entonces una construcción muy atenta a la moda de los personajes, a la arquitectura, al mobiliario, incluso al entorno y al escenario general. El vocabulario es prueba de la vasta cultura social de Flaubert, como se pronuncia su apellido, especialmente con uno de los tópicos más importantes de la obra, la clase social, el cual revela, quizás sin querer, la propia posición y perspectiva de Flaubert respecto de las clases sociales. En el realismo hay descripciones detalladas, se construyen escenas de la vida cotidiana, se pretende recoger testimonios fieles de la sociedad de la época, y esto se ha dicho anteriormente. Flaubert quiere o pretende ser una especie de voz en tercera persona que trate de retratar alguna objetividad sobre el mundo ficticio que acaba de crear. Pero a mí me llamó la atención esa pretensión. ¿Es posible, acaso, hacer una visión objetiva de un mundo ficticio? Bueno, la pluma de Flaubert es refinada, instruida en los modales y en las costumbres, particularmente de la clase alta, en la mesa y en la etiqueta. Nos encontramos con una estética pretendidamente opuesta al romanticismo, centrándose en la reproducción precisa y extensa del ambiente social y en la época a la que corresponde. El autor describe a detalle, pero efectivamente, la vida social del mundo al que pertenece la novela. Dado que la narración es deliberada, en mi parecer, en mi reflexión, no podría existir tal cual una objetividad absoluta en la literatura. En toda obra literaria, la construcción del mundo guarda una intencionalidad, una perspectiva deliberada, que bien esta podría ser consciente o inconsciente. El mundo ficticio no se puede describir objetivamente, ni siquiera en el realismo. Por ello, cada detalle tiene un montaje, un propósito que el lector debe descubrir, y el autor debe ser un buen arquitecto. No es, por tanto, el objetivo del realismo pretender una objetividad en el reconocimiento de los testimonios sociales de la época, sino tomar inspiración a partir de ellos para construir un cauce deliberado en la narración. Si bien el romanticismo había despreciado las convenciones sociales y había enaltecido con emociones la naturaleza y los sentimientos, ahora Flaubert las pone como el motivo emocional de sus personajes. Emma ama las convenciones sociales, no solo expresa de sus anhelos, como lo acaban de decir, sino es el motivo principal de su acción. Entonces, no quiere la paz de la trascendencia que puede dar el romanticismo a través de la eternidad y la melancolía. Ella quiere la clase social, ella añora esos elementos. Me parecieron que estaban en la obra. La intencionalidad de Flaubert es dejar un juicio a compartir con los demás. No es la primera vez que yo me encuentro con una obra semejante a un personaje como Madame Bovary, que es entusiasta por ser infiel, tener
un cierto ánimo por hacer las fantasías realidad. Si bien lo habíamos tocado con Fausto, pareciera que el personaje de Madame Bovary tiene una empresa más quijotesca. Había leído todas las novelas de caballería y ella quería manifestar de alguna manera los deseos insatisfechos de su plano existencial, que era completamente insatisfactorio, y volverlos realidad. Y ese anhelo no le permitía ver una realidad práctica que la condicionaba y que al final terminó determinándola. El tema de la visión es un tema también frecuente en la obra. Madame Bovary está ciega. De hecho, tiene una escena con un ciego en la cual ella se compara consigo misma porque deja de ver la realidad. La empresa quijotesca que ella quiere llevar a la realidad fracasa por los deseos completamente insatisfactorios que no corresponden con su propia percepción de la realidad. En ese entonces le daría la razón a Joaquín. Es presa de la abolición, que diría Schopenhauer. Al querer seguir deseando más y más, termina siendo presa de las consecuencias de sus actos. Ello me llevó a pensar, por ejemplo, en otros personajes parecidos. Por ejemplo, en la protagonista de una película que se llama La peor persona del mundo. Esta película plantea la idea de que una persona, concretamente una mujer, puede cambiar su vida a voluntad. Es a su capricho, la puede moldear a su capricho. Y como estas decisiones que tome son transgresoras y afectan a otros, la película provocativamente trataba de trastocar la moralidad de los espectadores, es decir, lo que hace es correcto o no, y la obra trastoca también la moralidad del espectador, nos hace cómplices de Madame Bovary, pero nos hace también, nos invita o nos provoca a juzgar la moralidad de sus actos. Entonces, presumiendo que el estatus social ideal debería ser una consecuencia de la libertad y el deber de toda sociedad humana, entonces se debería proteger y reconocer en la misma medida el derecho, la responsabilidad de los actos humanos libres que constituyen y cambian la propia vida a placer. Y bueno, ese es más o menos lo que me provocó Madame Bovary de primera instancia. No sé ustedes qué más podría poner. Bueno, quizás como paréntesis para tocar desde los puntos que tocaba Néstor, resulta paradójico que de hecho el personaje principal sea un romántico dentro del realismo, ¿no? O sea, curiosamente, si algo que les comentaba al principio, tú puedes tomar parte, ¿no? de dar tu visión del concepto que tienes sobre Emma, ¿no? Podrían ser muchas cuestiones, podrías decantarte por un hecho más feminista, ¿no? De decir que era una mujer, ¿no? Contenida en una época donde las mujeres estaban contenidas y parece liberarse, ¿no? del yugo de su marido. Podría ser también la visión de la construcción del mismo personaje, porque, o sea, yo no sé, realmente no conozco su visión sobre el personaje, pero el personaje de Carlos empieza como el protagonista de la obra, te empieza narrando la historia de Carlos, y yo cuando llegó a la madre dije, Madame Bovary va a ser su madre, y Madame Bovary no resultó ser la madre, ¿no? O sea, es muy interesante la participación, o sea, por lo menos la influencia que tienen las mujeres también dentro de la obra, porque la madre de Carlos es como una especie de Norman Bates, ¿no? Como la madre de Norman, ¿no? O sea, completamente limitándolo, diciéndole qué es lo que va a hacer con su vida, qué va a hacer. Ella decide que va a ser doctor, ella lo manda a estudiar medicina, ¿no? Regresa como un perdedor y le dice, ningún hijo mío va a ser un perdedor, ¿no? Vas a regresar allá como doctor y vas a regresar acá como doctor, ¿no? Ella lo pone como doctor, o sea, en el pueblo ella también trabaja para colocarlo dentro de doctor. Entonces es interesante a lo mejor esta visión feminista. No me decanto yo más por esa visión, yo me decanto más por la visión de los anhelos, o sea, porque yo veo más así como el personaje de Emma como alguien que parece revolucionario, ¿no? O sea, en este chozo paradójico, o sea, un soñador siendo realista, ¿no? O un soñador en un mundo realista, ¿no? Un soñador que lo volvieron realista. ¿Cómo confrontas, cómo dejas
o cómo te conformas con la realidad cuando tú quieres más, ¿no? Y esto era lo que me parece a mí fabuloso de Madame Bovary. Adelante, Omar, falta nada más. Sí. Pues no sé si quiero darme impresiones, tal vez sumarme ya a algunas discusiones. Iba a decir algo antes. Perdón. Pero tenía muchas ganas de leer Madame Bovary y no había podido, no lo había logrado. Entonces estuvo bueno tener la excusa Igual que yo. para leerlo. Está muy padre. Hubo un tiempo en el CCH que me obsesioné con Benito Pérez Galdós. Pero es realista, realista es también. realista. Sí. O sea, no hay nada más realista que Galdós. sí. Y lo que yo de pronto pensaba, o sea, como para esta pregunta que hace, o sea, no sé si hay, el tema es la objetividad, sino el tema es lo real y cómo entendemos lo real, porque creo que yo como tratando de pensar qué onda con el narrador, porque ustedes lo dijeron hace rato, ¿no? O sea, es un tipo que hizo de la escritura un oficio, o sea, tenía toda una técnica de escritura, sabía en dónde ponerla, sabía en dónde quería poner las palabras, ¿no? El juego del narrador no me parece ingenuo en ese sentido, sino que está puesto así porque creo que en parte de las cosas que están problematizando es justo el tema de lo real. Y en dónde está puesto lo real. Y lo romántico, ¿no? Confrontándolo con lo real con lo romántico. Pues es que justo creo que el tema de lo real, como dice Néstor en su texto, Pero recuperemos, a ver, Sí. la realidad tiene que estar mediada. siempre es mediada, siempre es sí, directa. De hecho, un poco Agamben diría eso. Y Gadamer también te lo Y Gadamer. diría, el lenguaje no es un utensilio para ver la realidad, Claro. constituye la realidad, es la instancia última de la conformación de la realidad, y eso ya es es literatura, o sea, si es un personaje quijotesco es interesante el planteamiento, porque desde esa pretensión realista justo la crítica es que no puede dejar de ser una mediación. Por eso, por eso el narrador se tiene que ir moviendo. Esta escena donde ella se va pirando y va corriendo y así, y que de pronto el narrador cambia la visión de estas mujeres que están hablando de ella, y que eso me encanta porque el narrador se tiene que irse moviendo como para ir colocando el foco en distintos horizontes, como una especie de teatro, ¿no? como una especie de teatro, Reflectando. o incluso como eso, como una cámara que Reflector, ¿no? está, Colocando. Distintos ángulos. que se está moviendo en distintos ángulos, incluso en momentos cuando conoce a, ¿cómo se llama Rodolfo. Rodolfo. Que se está moviendo entre lo que está pasando con ella y él y lo que está pasando en el discurso del rector, no sé qué es bueno, este personaje que llega de París y les comienza a echar el choro a los campesinos y lo importante que son para la restauración de Francia y no sé qué, que es otra mediación, ¿no? O sea, porque es un gran discurso, en fin. Entonces creo que más bien tiene que ver con eso, en dónde está la meter mediación. diferentes ópticas. Distintas ópticas, o sea, el padre todo en su discurso totalmente, y luego el boticario con su creencia férrea en la ciencia, en el conocimiento, pero que también es un montaje, ¿no? O sea, en el fondo. Entonces yo lo que pensaría es eso, no sé si se logra la objetividad, creo que la palabra clave está en la posibilidad de escribir desde distintos ángulos como una historia, ¿no? Porque incluso al final yo decía, no, si es sobre Madame Bovary, ¿por qué se sigue extendiendo hasta lo que pasa Posterior a la después muerte, de, ¿no? Porque es realismo. Porque es realismo. Y entonces de pronto uno dice, o sea, Charles se encuentra al final con Rod y ya le había leído las cartas. Y uno dice, bueno, ya en este punto él podría perfectamente romper la botella y amenazar a este vato y decirle así, ser ese macho, ¿no? Pero está hablando con él y que él dice que lo único que piensa es ¿por qué yo no puedo ser él? ¿No? O sea, Es que es un personaje muy gris, el personaje de Carlos. Charles Bovary es muy gris, de hecho ese es el objetivo. Pero es De justo hecho el de eso contraste. se harta Emma de eso. Pero no, o sea, es gris, pero yo siento, aquí hay un punto que tocó Omar, que es un elemento que es interesante. Si bien es como objetivo el narrador, o intenta ser objetivo, utiliza mucho la ironía.
hay mucho de ironía en cada descripción, por ejemplo, las visiones del boticario, ¿no? De, ay, resultó exitosa la operación de pie y sin una gota de sangre, apenas cayendo sangre. Es una ironía tremenda del tipo. Si bien menciona Néstor, y lo menciona bien, no hay una obra que sea escrita sin ningún propósito. Sí. Y si bien el realismo te dice así como que no, yo no lo escribo con un propósito, yo creo que el propósito del realismo es que tú construyas una visión social, ¿no? Así de como, te voy a tratar de dar lo más objetivo posible los personajes, tú construyala, pero es cierto que se decanta el narrador, hay mucha ironía en cada personaje metida. Ahí te voy a meter rapidísimo a un autor también francés, Roland Barthes, cuando habla sobre el uso del efecto de la realidad. Aunque un discurso, ya sea histórico, literario, lo quieras presentar como, mira, esta es la verdad pura y dura. ¿Por qué? Porque soy más frío que la cal al describir este vitral o al describir esta puerta. Dice Roland Barthes, los significantes no se hacen en el vacío, se llenan con base en una intencionalidad, como bien acabas de decir tú hace rato. El efecto de realidad, ¿cuál es? Que te da la sensación de que está siendo frío, puro y calculador, pero no, es un efecto. ¿Qué quiere decir? Eso es la sensación de, pero no quiere decir que esté siendo puro objetivo con la realidad. Sí, yo pensaría en todo caso que, como dice la lógica, no tiene tanto que ver con si es objetivo, sino con si es verosímil. A mí se me ocurrió un poco como estos juegos donde vamos a poner estos personajes con estas características a interactuar y a ver qué pasa, pero tienen que ser congruentes con su personaje, Claro. ¿no? Siendo congruentes, por supuesto, Emma no iba a terminar bien, ¿no? O sea, porque nunca iba a estar saciada, nunca iba a ser suficiente en nada, porque después de que le niegue el dinero, como que para ella dice, pues ya, o sea, Es que hasta ahí se agota, y creo que en ese sentido es verosímil o es congruente con su personaje, y en una Hasta la serie de conclusión. hechos que se van moviendo O así. inclusive le meto más complejidad cuando ella decide suicidarse con el químico, con este químico del boticario, y aparte también ahí le mete drama a Flaubert, porque no se elige el químico que la mate luego, se elige un químico que la hace sufrir un ratito, ahí haciéndole drama todavía a su marido antes de petatearse por completo, de que el veneno estaba en lo que actúa y termina de matar a esta Emma. También genera ahí un ruido, digamos, escandaloso, que ya suena más poquito del lado del romanticismo que del lado del realismo. Un realismo que sería me mato y punto, y ya no doy guerra. Pero también Pero ahí está ese cariz. esa muerte es interesante porque da pie al romanticismo de Charles que nunca se ve en la obra. De hecho, ella dice que trataba de aludir un poco a su romanticismo citándole los sonetos que conocía y tratando de generar algo de chispa en el matrimonio al inicio, ¿no? Y nunca se ve romanticismo de Charles, o sea, es un personaje que va casi gris, ¿no? O sea, entre un lado y otro puedes tú Y le sale la conocerlo, flor cuando ya pero está al muriendo. final dice, no, necesita ser enterrada en 3 ataúdes, uno de caoba, va a llevar tal epitafio, siempre la voy a amar, y está llorando ahí, desgarrándose enfrente de todos, ¿no? Del boticario. Entonces es interesante porque despierta el romanticismo de un personaje que siempre va como navegando nada más. Es ¿no? que yo O sea, no pensaría que es gris, o sea, creo que es lo contrario de Emma. Está tan saciado, o sea, una vez que se casa con Emma está tan saciado que en realidad ya no necesita más. Y más bien es un tipo con pocas luces. O sea, porque toda la literatura y la poesía que ella lee jamás despierta nada en ella. y su muerte. Se vuelve un personaje dramático y medianamente interesante Al final. hasta el momento en que pierde eso que para él había representado como ese punto de pues eso, como tan saciado, porque además ella pasa por un montón de cosas y él nunca deja de amarlo. Es un tipo muy enamorado. Sí. O Y sea, aparte, cuando es muy romántico, pero no es romanticista. O sea, no es que vea su vida románticamente como lo hace Emma. Para él todo ya está así, entonces ya no le quiere mover más y siempre va a responder a ella. Pero hasta el momento en que pierde eso que había sido lo que le daba sentido un poco a su vida, pues ya es que se va a la mierda. se vuelve muy cotidiano, ¿no? O sea, y más después de la muerte de la primera mujer, ¿no? O sea, como que ella la viuda lo acostumbra, ¿no? A vivir de cierta forma, dice, y de repente cuando se muere, ¿no? Dice, nunca había aprobado lo que era ser soltero, ¿no? O sea, llegar a la hora que quisiera, ¿no? Y no tener que rendir cuentas, porque aparte era una mujer como muy controladora, ¿no? Que le decía, ya no te vuelves a ir Elegida por allá. su mamá. Exactamente, o sea, siempre estuvo como bajo el yugo de una mujer que le decía, ¿no? Cómo llevar a cabo su vida. Hay numerosos elementos de posicionamientos literarios, por así decirlo. El cierre, por ejemplo, de la primera parte me encantó, es simbólico, es preciso y es magistralmente llevado a cabo. Emma encuentra el ramo
de la esposa anterior, bueno, encuentra su propio ramo con el cual se pincha su dedo, pero antes en la casa de su nuevo matrimonio con Carlos había encontrado el ramo de la anterior esposa. El capítulo cierra con el mismo ramo marchito y ella quemándolo, anunciando como la tragedia por venir, ¿no? Y me gusta más la percepción de Omar diciendo que él construye los personajes y hace que se desenvuelvan verosímilmente, ¿no? O sea, entonces algo a agradecer de Flaubert es que pone consecuentemente, coherentemente el final de una personalidad como Madame Bovary, de acuerdo a la verosimilitud de ella misma. No le da un final feliz que arregle todo donde él quiera. Lo deja con una intención de esto es Madame Bovary, ¿no? Júzguenla. Es mejor. Y es que está padre porque, o sea, como tú mencionas, sabes desde el inicio que el final de Bovary no va a ser un final, No va a ser un final bonito. feliz, No va a ser no, pero es interesante el ver cómo va tratando de extraer lo que ella pretende de la vida, ¿no? O sea, creo que es interesante el personaje porque anhela una vida apasionada, ¿no? O sea, y algo que se ve recurrente en la lectura es que ella está muy influenciada por los libros que lee, ¿no? Y es algo que nunca deja, ¿no? La lectura constante de estas cuestiones románticas que trataban antes. Adelante. Y otro personaje que me parece no debemos dejar escapar con esas consecuencias verosímiles es la hija de Madame Bovary y Charles, que es Berthe, que es esta niña que nunca fue deseada por Bovary, la tiene, pero siempre la desdeña a la pobre niña. Inclusive la niña queda en un final trágico por el sentido de que se va con una tía, y esa tía pues la pone a trabajar en una hilandera. Leo brevemente ese pasaje al final que dice: Abrosita, una vez vendido todo, porque se muere también, encuentra el cadáver de su padre, imagínate, cuando ya se entera, y del papá también, porque pues, se mueren todos. Dice: una vez vendido todo, quedaron 12 francos con 75 céntimos, debido a las deudas exorbitantes que había adquirido Madame Bovary, que sigo la cita, que sirvieron para pagar el viaje de Mademoiselle Bovary a casa de su abuela. La buena señora murió aquel mismo año. Como el tío Rouault estaba paralítico, se encargó de la huérfana una tía. Es pobre y la manda a ganarse la vida en una hilatura de algodón. Termino cita. Qué más crudo, y aparte que te revela las condiciones sociales de la época de las mujeres desamparadas o que no tenían un sustento social a finales del siglo XIX. ¿Qué hacemos? Nos ganamos la vida en la parte obrera. Y ahí si quieren le podemos meter ruido con la lucha de clases, pero eso es tema para otro día. Pero nos revela esas consecuencias de una mamá que nunca tuvo a la hija por amor o porque la quisiera. Es más, cuando la atendía con desdén, o siempre le encargaba a alguien más, a la criada, ¿no? O a alguien más que se hiciera cargo de la niña. Y el papá pues estaba en el trabajo, haciendo su trabajo de doctor. Pero Entonces, ni siquiera, o sea, porque al final Charles también ama a Berthe porque es la hija de... O sea, tampoco es como que eso lo retenga y lo sostenga en la vida. Porque esa pudo haber sido otra salida. Que dijeran, claro, era un papaluchón. Entonces, a pesar de que muere la esposa, entonces ahora es con la hija, ¿no? Pero en realidad tampoco es con que él haya amado tanto a Berthe. Y es que también el personaje de Charles es interesante en la cuestión de cuando describe, o sea, en cuanto empieza a tomar protagonismo está Emma, que es en el momento en el que se casan. La visión de los dos que confronta es interesante porque Charles encuentra lo sublime en lo cotidiano. O sea, dice, se levantaba, la besaba siempre antes de irse a trabajar, y él creía que era una gran mujer porque ella le mandaba las notas para que pagaran a los clientes, regresaba, comía, se quitaba sus zapatos, terminaba de comer, se recostaba ahí, destapaba una sidra y se dormía, ¿no? O sea, es interesante porque esa es la visión romántica de lo que sentía Charles, ¿no? Hacia Bovary, porque decía, es la gran mujer, a mí me hace feliz. El hombre satisfecho es el hombre ciego. Exactamente. pero Y Bovary, y ves la visión de Bovary y dices, no, o sea, no inventes esto, no, ¿cómo puede ver en una especie de o sea, está interesante la visión de la confrontación del amor, ¿no? O sea, esta es la visión del amor de Charles, pero la visión del amor de Bovary
una persona que me cultive, que sepa, porque ni siquiera me supo explicar un término de equitación que ella le preguntó, si no me recuerdas, donde rompe ahí, cuando dice, no me supo ni siquiera, no ha viajado, no hacemos nada, nada más él lo único que hace es irse a ver a sus clientes y yo me quedo aquí y me vuelve a mandar un beso siempre que se va, ya era como que un tedio, no lo odio. Y es interesante el personaje porque dice, lo odio. Y el personaje no la trata mal, o sea, no es un personaje, y eso es lo bello de la obra, porque no es un personaje que tú digas es ruin y como lector puedo odiarlo. Sí, no. Es un personaje que cree que lleva como que las cosas, así como que la visión que él tiene de la felicidad es la que es como universal, aquí por así decirlo, o como que es la que ve que va a llevar Bovary. Y no, o sea, ves la versión de Bovary y dices, es que lo detesto cómo se duerme o cómo se le cae su gorro al dormir y se le forma un remolino, o sea, y hay una parte donde ya cuando empieza a tener como amante a Rodolfo, que Rodolfo es otro de los personajes más interesantes, dice, no entiendo por qué lo odio tanto, por qué lo detesto tanto, o sea, ahí está padre ver el amor romántico y ver aparte esta visión que es como pareja, ¿no? O sea, cómo es que él cree que es feliz porque pues llego a mi casa, está ella, como, nos dormimos juntos y ya, y eso es hermoso. Y la visión de ella de detesto esta maldita existencia, ¿no? O sea, creo que ese conflicto que creo es bastante rescatable, por lo menos de analizar, ¿no? La visión del romance de los dos. Pero ¿sabes dónde se partió Charles Bovary? Cuando ya una vez que fallece Emma, descubre las cartas de amor de Rodolfo y de León. En el escritorio, en el roperito que ven que tenía un escritorio, abre el cajón y es cuando ya se entra Charles Bovary en una fase como de trance de muerte, que es donde ya encuentra de hecho de su hija, a su padre muerto. Dice una vez le toca papá, y se cae el cadáver, que es una toda tétrica. Pero digamos que ahí tenemos hay un juego del deseo, cómo funciona el deseo en ambos personajes. Una mujer, una Eva Bovary que tiene un deseo mati, que diría Schopenhauer, tenía más voluntad, tenía muchísima más voluntad, por eso buscaba a los amantes, no es gratis. Y un Charles Bovary que estaba más estoico, ¿no? Como que ya sabía más, ¿cómo te podría decir? Estaba más satisfecho con lo que tenía en su vida y no tenía más deseos. Más, estaba tan conforme que ni siquiera sospechaba que su esposa le estaba poniendo los cuernos, ni siquiera la confrontaba. Y con las evidencias casi en la punta de la nariz, como la obra de teatro cuando fue una Rouen, cuando se encuentra con León, ¿sí te acuerdas que le dice, ese clima está muy cálido, nos vamos y nosotros solos? Y era como para que el marido, si hubiera sido uno más celosón aquí en un contexto como la actualidad, ¿cómo que te vas? Creo que de ahí sacaron todas las Charles películas. Bovary con su cara de, órale, va, sin problema, yo confío en ti, que Dios te bendiga, ahí sí como un rico, ándale, no, perdón la palabra, pero es que digamos que yo cuando leí esa parte me dejó como de, no puede ser que está tan ingenuo Charles Bovary, con toda la evidencia, es más, con todo el pueblo que ya sabía que Madame Bovary era infiel, o sea, ya había dimes y diretes en el pueblo de mira, hasta le está poniendo los cuernos y el marido ni se entera. Digamos que ahí está otra escena que el autor juega bien en esa parte. Y comiendo estos que le manda a Rodolfo, ¿no? Los frutos estos también así todavía, y se la ofrece y llorando, ¿no? La otra, sí, como que dices, ¿qué onda, no? Sí, tiene momentos. Y eso no lo ve Charles, ironía, y eso no lo ve Charles hasta el final, que se muere su esposa con las cartas, y eso es lo que lo rompe. Y hasta encuentra una carta de Rodolfo, ¿no? Que dice, sí, por eso. Creo que tenían una amistad muy bonita, ¿no? O sea, así como que dice, no, vete, ¿no? O sea, en serio estás encontrando la carta donde dice el otro que se va a ir y dices que, qué bonita amistad llevaban. O sea, es lo interesante, es irónico, es muy, muy irónico, ¿no? En esos momentos Flaubert que hasta te ríes, ¿no? De cómo puede ser posible que no se percate. Pero ese es el tema de la voluntad, porque creo que en el caso de lo que va alentando cada vez más a Emma es como sí el deseo, sí el anhelo, pero la voluntad y la necesidad es hacerlo. Cuando va como haciendo esos experimentos y lo va logrando, o sea, la primera vez que sale en la noche a ver a Robert y ve que lo puede lograr, pero comienza a mentir y aprende a mentir, o sea, como que ese anhelo tiene algo que lo va alimentando. Creo que por eso es más importante la figura de Rodolfo que la de León, porque Rodolfo es crudo, ¿no? También sí, es la más como, pasional. es un poco como ella, pero igual cínico, pero además como con pues con la que Emma mayor más claridad sobre cómo puede jugar con Emma y desecharla cuando quiera. Él es más realista. Yo creo que juegan los dos mundos, porque dice,
yo sé que la tengo que votar, pero sus anhelos, la forma en la que me trata la hace distinta, y de hecho hay un momento donde encuentra las cartas de todas las amantes, ¿no? Y dice, cada una está buscando su posición, pero cada una se baja de su posición a sí misma al rogarme, ¿no? Al buscarme, pero él la quería, o sea, de hecho hasta hay como un conflicto en la que lo abandona, como que le da largas, ¿no? Así de, me voy un mes, y ya regreso, y ahora sí el otro sábado, no de este sábado dentro de 15, ahora sí vamos dentro, o sea, como que hay un conflicto dentro de él entre Y ahora sí nos posicionarse vamos- entre uno de los dos Y ahora sí nos vamos a ir al lugares, ¿no? pecado. Sí, no, son cosas que juegan con la parte de Rodolphe. Para mí es el amante que más se apasionó, que más bien Bovary más le depositó más fe y pasión. Como que León ya lo siento, Alimentaba, como que ¿no? León ya lo siento como el plato, perdón la palabra, el Plato de segunda mesa. el plato de segunda mesa. Que fue el primero que le dio porque ilusión. digamos que es como, bueno, como este mendigo ya no se quiso ir conmigo a escapar, porque ves que se iban a escaparse. Y ya después el otro dijo, no, ni madre, es que me voy a escapar con esta mujer, si me va a arruinar mi vida y mi reputación, y no la voy a echar al caño por esta mujer. Entonces ahí esta Bovary de verdad se descarna, hasta le entra la parte depresiva que tiene que ir a la pobre mujer a medio, ay, ándale, come, y la otra no quería comer, y el marido todavía medio, anda medio deprimida en algún humor o algo así. Hay que tratar de atenderla y lo mejor posible, y todavía, y ahí te quedas, y todavía no te das cuenta del desmadre que tienes ahí enfrente, pero bueno. Se encuentra León, pero en esta obra de teatro en Rouen, para seguirle al jueguito, pero con León ya pues te digo, para mi gusto es el plato de segunda mesa. Trata de sustituir a Rodolphe en cierta medida. Pero también tiene sus problemas con este León, porque ves que en el cuarto de hotel allá en Rouen le dice ahorita vengo, y al final lo entretienen otro el boticario y otros doctores que lo entretienen, ya no regresa con Madame Bovary. Esta Madame Bovary se despecha y se encanija también con León. El problema de León yo creo que era que se movía en el mismo plano de ella, ¿no? Eran los dos románticos, o sea, él siempre se imaginaba, ay no, con Bovary voy a ir a verla, ¿no? Y hubo un momento donde la seguí, que le confiesa. Rodolfo no, Rodolfo siempre va con un plan, dice, primero me voy a hacer amigo de Charles, ¿no? Y ya una vez que me inviten, o sea, él ya tenía un plan de cómo conquistar a Bovary y actúa aparte de, ¿no? O sea, dice, no, es que yo te anhelo y ¿por qué me rechazas, no? Y se la lleva igual, le regala un caballo para ir a cabalgar con ella y poderla conquistar. Hay un plan detrás de, y en cambio León es como, pues es el típico hombre adolescente, ¿no? Calenturiento en ese momento, o sea, el tipo estaba enamoradísimo Uy, una milf. Sí, o sea, estaba enamoradísimo de Bovary, realmente, pero no iba a actuar nunca por miedo, o sea, él sí tenía miedo, en cambio Rodolfo no, Rodolfo realmente lo que tenía era un plan, ya Estaba más sabía, tenía maquinado. una mente, Tengo una pregunta. más O sea, explorable. Si, o sea, si se elige esta lectura de... Yo no me No, sentí yo- tan identificado con Emma, más que en mi pésimo manejo de mis finanzas. Solo en eso, pero me quedo... ¿Qué tan endeudado estás con la tarjeta de No, crédito? y es interesante ver otra visión de ella, ¿no? O sea, pues sí es un poco, la lectura se va un poco por el tema que, o sea, ella representa el anhelo o el deseo o la voluntad, el juego de estos tres, y su destino es el destino que le toca, y está presente la ironía un poco mostrando estos insentidos o estas como un poco el sarcasmo de pronto lo absurdo que pueden llegar a ser ciertas decisiones y demás. O sea, podremos caracterizar entonces a esta novela como una novela como nihilista o como absurda en algún sentido, en el sentido como decir no tiene ningún sentido desear que las cosas cambien o que sean diferentes, porque al final ese deseo siempre va a crecer, va a ser más y nunca vas a lograr saciarlo, y eso solo te va a llevar a lo cual en el fondo podría ser nihilista en el sentido como pues ya la vida no está hecha para cumplir deseos, no desees, porque solo eso te va a llevar Sufrimiento. al sufrimiento. Yo no la vería nihilista, yo la vería más como Camus, ¿no? Como que es absurda. O sea, al final ni el camino de la rectitud que toma Carlos de decir estoy conforme con mi matrimonio y aquí puedo morir tranquilamente, ni el camino que toma esta Bovary De romper decir todas las ya al reglas. diablo, no, yo quiero otras cosas y no me interesa la realidad que tenga que vivir, ¿no? O sea, creo que te demuestra al final lo absurdo que es, ¿no? O sea, yo concluiría con esa, ¿no? Como que no me parece nihilista, no me parece pesimista, me parece más que es absurdo. O sea, hagas lo que hagas, al final hay una pinche consecuencia trágica que te lleva, ¿no? A uno de los personajes, tanto a Carlos como a esta Emma, ¿no? O sea, no creo que te trate de educar, ¿no? O sea, de decirte así como que la existencia es sufrimiento, es mala,
ni tampoco te trata de educar, de decirte, no, es muy buena la existencia, es muy bella. No, Creo o sea, no en el creo que sentido intenta de- demostrar nada más así como que... Claro, yo no creo que la novela tenga la intención de educar. Ajá. O sea, de pronto, si los realistas tratan de mostrar algo de lo real, hay una presuposición de cómo se da lo real. Y más bien ahí es donde yo me pregunto, pues entonces uno como lector, cómo se coloca En la realidad. frente a ese texto que te dice algo de lo real, ¿no? O sea, y no porque que sea una educación, sino que en el fondo lo que te dice es como la realidad nunca se va a ajustar a lo que tú deseas, no deseas. O más bien el planteamiento, porque en algún momento dice, la misma Emma se dice a sí misma, cada vez que su vida cambia radicalmente, pierde algo. Y entonces, de pronto, si tú confrontas eso con su necesidad de que su misma realidad cambie, pero la misma conciencia que ella tiene, cada vez que su vida cambia radicalmente, pierde el perrito, pierde el no sé qué, uno dice, bueno, pero ¿cómo eso puede estar ahí en juego? A mí me parecía más con ecos de tragedia. O sea, no lo vi como absurda de que, bueno, esta es la existencia humana y que creen, pues es un chiste, es un mal chiste, ¿no? Nada más. No lo veía así, porque había la posibilidad de hacer un personaje que tuviera un buen final a pesar de sus infidelidades. O sea, hay personas, hombres o mujeres, que pueden ser infieles y pueden tener finales felices, independientemente de que sean los más terribles e inmorales de toda la existencia. O sea, esa posibilidad existe, y el realismo, si quiere pretender objetivamente, tendría que considerar esa posibilidad, pero no lo hizo. Y decidió deliberadamente Flaubert darle un final trágico consecuente a las acciones de Madame Bovary, enfocándose en el desenfreno de sus anhelos. Y por eso la dicotomía entre Carlos y Emma me pareció interesante. A riesgo de equivocarme y de interpretarme, yo creo, a riesgo de interpretar mal, yo creo que Emma odiaba a Carlos porque era una antítesis de ella. Carlos estaba satisfecho, ella no. Eso es lo que más le molestaba de Carlos. Estoy especulando, pero a mí me parece sensato pensar que porque Carlos era el romántico satisfecho, el que estaba en un pueblo cómodo, se llevaba bien con los demás, y le recordaba que ella no lo era, que no puede satisfacerse con poco, que no puede bajarle a su elitismo, a su clasismo, no es capaz de eso, y la constante presencia de su esposo, que sí puede, le recordaba lo que a ella no era capaz, y eso era una herida constante. No era capaz de aceptar lo simple, creo, Emma, ¿no? O sea, yo siento que de hecho Carlos, su naturaleza siempre debió haber quería lo sido frívolo. exacto, su naturaleza debió haber sido simple, ¿no? Dice, es hija de granjero, ¿no? O sea, de agricultor. No tenía como por qué tener esa educación, ¿no? Y sin embargo el padre lo manda como una escuela y aprende piano y aprende poesía y aprende a leer y le gusta la lectura. Y el ver a un tipo que encuentra como que en lo simple de, ay, te doy un beso, mañana regreso, como, o sea, como que en lo cotidiano encuentra la felicidad, es lo que le molesta, ¿no? O sea, como mencionas, Ajá. yo creo que es lo que le irrita, porque toda la lectura sí hay un odio que dices, pobre Carlos, o sea, sí, hay un momento en el que empatizas con el personaje de Carlos que dices, o sea, pobre tipo, ¿no? ¿Qué le hizo? No, y es lo grandioso, o sea, porque no es un personaje malo, insisto en eso, no es un mal esposo, y eso es lo genial, porque lo más sencillo del mundo pudo haber sido crear un esposo que la golpeara y y que le fuera un decía, patán con ajá, ella. exactamente, no, era un tipo que creía que tenía la felicidad sujeta a él, ¿no? Que su esposa le era fiel, o sea, que hasta confiaba en sus amigos, ¿no? Y Rodolfo decía, sí, que venga, ¿por qué no aceptas el caballo que te regala? Acéptalo, vete con él al bosque, o sea, dices así como que, ok, ¿entiendes? Nada más que Es si se van al maravilloso. bosque al oscurito, Sí, no dejen así evidencia. como que vas
a llegar tarde, no importa, tú vete Van a ser ajá, sí, o sea, es lo maravilloso del personaje, o sea, El corrudo La más confianza, terrible de la confianza la sí era que le tenía literatura a su es Carlos. esposa. Era lo medio burlándome del la bosque confianza oscurito. no creo Es que le eso. tuviera la esposa, la confianza que él tenía él de su realidad, ¿no? Ándale. De que ella era feliz porque él era feliz, o sea, si yo soy feliz, tú eres feliz, no me interesa como pareja, y creo que es lo interesante de ver en las relaciones igual, porque siempre hay como dos visiones en las relaciones, ¿no? O sea, como que la visión de que no, pues éramos bien felices, los dos íbamos a beber y nos gustaba mucho, y después escuchas la versión de la pareja y dicen, no, pues a mí me cagaba ir con sus amigos, no, o no, Es que no sabes soportaba. también Y es qué interesante pasa, aquí mira, la yo contradicción. voy a especular porque yo nunca he tenido una pareja formal, pero sucede esto porque sí me he enamorado, que uno se enamora más que otro en una relación siempre. Y me parece que el más ilusionado aquí, el que se enamoró más fue Charles. Emma Bovary al parecer no, pero digamos que en una relación hay quien sí le mete ganas, quien sí le mete candela, pasión, orden, y hay quien sí se va a los lugares oscuros a hacer una que otra travesura. Porque en el ser humano no hay simetrías, no somos robots. Siempre hay quiebres en esa al parte. final es lo que hace interesante el romance, ¿no? O sea, que no seamos iguales, porque ¿qué sentido tendría salir con una pareja Con que sea alguien igual exactamente tú? igual Ajá. a ti, así? O sea, que se sacia con lo mismo, pues no tiene un sentido, Sí, no nutres. Pero yo creo que Emma estaba enamorada de estar enamorada. O sea, es eso como que la contradicción enamorada que la del lleva. amor. Exactamente, ajá. Ella quería sentir el amor y Charles como que decía, yo ya siento el amor, ¿no? A su visión. Entonces ahí era... O sea, a mí me pareció maravillosa esa contradicción realmente. entre los Distintas dos concepciones personajes. del enamoramiento. Sí, sí, sí. Pero por ese último punto que tocaste es que yo lo vi como una tragedia, el pecado, o por lo menos el error, o el aspecto trágico de Carlos era no ver. Y por eso dije, oigan, esto suena a Edipo, muere cuando ve. O sea, las cartas que le revelan la verdad que no quería absolutamente, igual que Edipo va investigando y él es fiel, yo soy feliz, yo soy el hombre más justo de Tebas, pero va intuyendo que algo va muy mal, no quiere ver la realidad. Y aquí Carlos es todavía más descarado, no quiere realmente saber qué sufría su esposa, qué sentía, qué pensaba realmente de él, sino decía, estoy feliz, esto va a pasar, esto va a ser, hasta que las consecuencias realistas del género que pone Flaubert lo llevan al épico final literario, que es la muerte, el cadáver completamente avasallado o fulminado por la verdad. No dice de que se muere realmente Charles. Yo anoté hace rato porque tal vez sí tiene que ver con las miradas. O sea, esta escena que es medio... A mí me costó trabajo esa parte. Cuando ya está muriendo Emma y llega el ciego cantando, creo, ¿no? Que... Como a la mía no venía la traducción de lo que canta, sino venía en francés. Después cuando vi la traducción como que ahí me hizo cortocircuito. Pero tal vez es la colisión entre lo visible y lo oculto, porque hay cosas que, aunque son visibles, ocultan cosas, ¿no? O sea, de hecho, parece que todo el tiempo se está moviendo. Las ventanas son muy representativas en toda la obra, porque las ventanas siempre son un marco de visión, ¿no? Y Emma todo el tiempo tiene una relación con las ventanas, ¿no? Ah, sí. O sea, las ventanas son muy importantes en su historia, incluso en la parte donde ella está corriendo. Creo que se van a una ventana también las vecinas estas a ver lo que está pasando con ella y qué es lo que dice, ¿no? O sea, de hecho, creo que tapa, ¿no? También con una del jardín, cuando entra como la depresión, igual manda a tapar la del jardín, ¿no? Sí, Donde claro. tenía el romance con Rodolfo, Rodolfo, también. ¿no? Entonces todo el tiempo está chocando como lo que se quiere ver con lo que no se quiere ver. Todo eso el tiempo, y por eso es muy interesante que el boticario, su espacio como el que más respeta y que no deja que nadie entre, es el espacio donde todo el tiempo está etiquetando las sustancias, les está dando nombre, y que también esté peleado con el clérigo, porque lo que hace el clérigo es darle nombre a cosas que para él tendría que tener otra palabra, y que al final además se pelee con el ciego y entre en una lucha encarnizada con el ciego porque lo está le promete que lo va a curar, ¿no? Y no lo cura, y entonces el otro lo comienza a difamar
y él para contraatacarlo en su periódico comienza a hablar mal de los mendigos, lo encarcelan, lo liberan y lo vuelve a hablar mal de él y lo termina llevando a un hospicio o algo así, ¿no? Pero en realidad es la lucha entre eso, en donde ponemos la mirada y si eso que estamos mirando. Es como esta parte que menciona de la cirugía, ¿no? Del pie, que dice, no, sin dejar una sola gota, arregló el pie, y después se le empieza a hacer poderoso el pie, a engangrenar el pie, y lo que él menciona es así como que, pero ¿cómo quiere que arreglemos un pie de un cojo? Es como tratar de parar derecho a un jorobado, es como tratar de arreglar la naturaleza. O sea, primero como que empieza a bañar en flores, ¿no? De realidad al doctor, y ya cuando no le sale bien la cirugía es como que, ¿tú cómo quieres alterar la realidad? La realidad está ahí, tú no vas a llegar y cambiarla porque quieras, ¿no? O sea, ese personaje es como que en el que es más, no sé... Flaubert como que más se ensaña, ¿no? En demostrarte, o sea, yo siento que es la parte más social, ¿no? Ahí de la burguesía, el vicario, ¿no? Yo traté de entender a Emma y me fui a los capítulos de su origen, de su infancia, para saber por qué actuaba como actuaba. Y le mal agradecida de su matrimonio. Sí, y llegué a la conclusión de la dicotomía entre Carlos y Emma, que ya les dije. Pero creo que Héctor acertó mejor. Estaba enamorada de estar enamorada. O sea, le gustaba el asombro, sentir una cierta pasión. Y podría yo especular que tanto Carlos como Emma compartían esta empresa quijotesca de hacer realidad sus propias alucinaciones anheladas. Él tenía la alucinación de tener un matrimonio perfecto, feliz, contento, y ella la alucinación de tener el siguiente enamoramiento, de ser la siguiente protagonista de la novela de caballería, el romántica, la que su amante la va a llevar en su caballo, y todas esas ridiculeces que le parecían a Rodolfo. Adelante. Esto me recuerda rápido, es un paréntesis, cuando vimos Las Bacantes, no sé si se acuerdan, cuando Baco hacía la parte de la alucinación al individuo que quería tener bajo su yugo. No sé si aquí tanto Charles como Emma vivían dentro de sus propios embrujos, dentro de sus propias ilusiones, para no darse de bruces contra la realidad, comillas, que estaban encarnando o enfrentando cada uno de estos personajes. Y considerando que es una novela realista, pues me parece que este juego entre ilusión y realidad no es fortuito. Me parece que es un juego que le da giro a la trama y le da sustancia a los personajes. Les da una razón de ser. Un Charles que cree que tiene su realidad satisfecha y su esposa por igual se siente igual de satisfecha que él, y una Emma Bovary que tiene ilusiones frente a su marido, aparenta ser buena esposa, pero que cómo le encanta y cómo le siente la vibra sabrosa cuando se va a ir a ver a sus amantes y tiene contacto con lo prohibido, ¿no? O sea, cómo cada uno se hace, como dice el tío Lolo, se hace uno solo, pero al final me parece que Bovary, más bien Flaubert, cuando ya cierra con la muerte, se da de bruces, rompe el encanto, como que en Las Bacantes se iba el encanto de Baco, que seguía, pues ya los soldados muertos o toda la parte, digamos, trágica, ¿no? En esa parte coincido con Néstor en este cariz trágico de esta novela. Cierro mi paréntesis, sería todo. En el origen de Emma, hay una parte en la que dice así, Abrosita: en vez de seguir la misa, miraba en su libro las ilustraciones piadosas orladas de azul, y le gustaba la oveja enferma, el Sagrado Corazón atravesado de agudas flechas, o el buen Jesús que cae caminando sobre su cruz. Intentó, para mortificarse, permanecer un día entero sin comer. Buscaba en su imaginación algún voto que cumplir. Cierro cita. Me llamó mucho la atención esa idea de que ella como que prescindía de la culpa y por ende la buscaba. Había, pues, en el final que ya todos conocemos, una retrospección de ver cómo progresivamente se encaminaba hacia ese final trágico y trataba de evitarlo. Ella sabía que no sentía culpa, por lo tanto la buscaba. Si lo hubiera sentido, habría seguido igual que los demás, pero no lo era, no sentía la culpa, prescindía de ese asunto. Y entonces me puse a escribir esto. Emma podía prescindir del hábito legislador que tiene la iglesia, pues en las costumbres, sea una buena esposa, sea fiel,
no pudo. Emma podía prescindir del hábito legislador que tiene la Iglesia, quizá hasta de su carácter aleccionador y dogmático. Maquiavelo, en El Príncipe, había escrito que si algo había de enseñar la Iglesia es el cómo gobernar, de modo que esta institución posee un carácter legislativo sobre la sociedad humana que se manifiesta a través de sus ritos, sus dogmas y sus costumbres. Una buena mujer de la Iglesia habría asimilado su estatus social y Emma no podía hacerlo. Eso se me ocurrió, no sé qué les parezca. Bueno, sin más, yo creo que también podemos disfrutar de la gran pluma de Flaubert. Hay una parte en la que antes de conocer a Emma, Carlos, casado con Eloísa, esta le hace un drama. Ella era una mujer muy doliente y muy manipuladora o muy acosadora con su esposo. En este contexto, la línea dice así, abro cita: por cansancio, Carlos dejó de volver a Les Bartux. Eloísa le había hecho jurar, Eloísa le había hecho jurar con la mano sobre el libro de misa, después de muchos sollozos y besos, en una gran explosión de amor, que no volvería más. Así que obedeció, pero la audacia de su deseo protestó contra el servilismo de su conducta. Y por una especie de hipocresía ingenua, estimó que esta prohibición de verla era para él como un derecho a amarla. Cierro cita. Noten qué bonita forma de convertir la prohibición de los celos de su esposa en un motor para el deseo. El estilo elegante y sobre de Flaubert domina la arquitectura del texto para generar un impacto deseado. El libro de misa es obviamente la Biblia, y la hipocresía ingenua no es sino una manifestación de la vulnerabilidad humana incapaz de someterse a tan rígidas palabras como lo son las Sagradas Escrituras. Tengo una hipótesis. Ajá, dime. Que tal vez el aspecto trágico sí está en la desmesura de los afectos y lo que tú quieras, pero lo que al final hace que la tragedia se vuelva tragedia es que justo en ese momento el capitalismo incipiente se va configurando como el modelo económico. El industrial. Pero incluso ya como esa dimensión especulativa del capital, porque el personaje no me acuerdo cómo es el personaje del de las telas. El usurero. El usurero. Ajá. En realidad es el que se aprovecha de la desesperación de Es el que sale mejor librado, ¿no? Es el que mejor lee a Emma y es el que se aprovecha de Emma, ¿no? Ajá. O sea, todo el tiempo, o sea, aparece en algún momento, comienzan a pasar otras cosas con León. Sabe cómo así, agarrar la horcada. y después regresa todo el tiempo como para... O sea, incluso regresa cuando ¿Sabes está qué? ya en... Lo vi como el prototipo del Fondo Monetario Internacional. Te presto hasta que no puedas pagarme. Después que ya no puedes pagarme, vénganos tu reino. Me quedo con todas sus posesiones. Porque al final quien la termina bajando es él. ese, porque además una deuda que uno lo piensa y digo, no hay nada más metafísico y especulativo Que una vez. que los pagarés y Sí, porque ¿sabes por qué? Porque se basan en la palabra. De hecho, la palabra crédito viene del credum, yo creo. Pero esa creencia, ¿cómo se establece? Se establece a partir de una cuestión metafísica. Claro, porque ya ni siquiera es el credo de la religión, ni siquiera es el credo del romanticismo, es la capacidad misma del capital de ir absorbiendo esas dimensiones de la vida y aprovechar, es caníbal el capitalismo y se aprovecha de eso, y una figura que es incluso pues media antigua, que es Madame Bovary, no termina de lograr vivir en un mundo que se está moviendo demasiado real por el como capital. la parte de Fausto, ¿no? La segunda parte donde crean el dinero, ¿no? Con Mefisto, que cualquier bufón dice el bufón, yo tendré mi castillo. Claro, tú puedes tener tu castillo, si trabajas lo suficiente puedes conseguir el dinero, porque ya había una falta de recursos, y a la falta de recursos lo que ellos crean es la ilusión del dinero, ¿no? O sea, este dinero de aquí vale oro, ¿ok? ¿Qué oro lo respalda? Ninguno. No hay oro, pero De pero tú ya crees que Pero eso crees vale que oro, vale. exactamente, o sea, la creencia del dinero es lo que les faculta el dinero. De hecho, la facultad del dinero especulativo actual, fiduciario que le llaman, es que el dólar vale porque crees en él. Si el dólar ya no cree ya en el dinero, no son más que puros papeles pintados,
que no valen para un respaldaba el demonio, oro, ¿no? para un Sí, el oro. demonio. Ajá. Y el oro se abandona precisamente en los años 70. Por eso nuestra economía actual es muy voraz, es muy especulativa. O sea, que para el siguiente laberinto hay que leer el libro, ¿no?, del Capital, la teoría del valor para entender cómo llegamos hasta acá. Sí, pero esa parte de la usura del usurero como Sí. Bari sí suena bastante interesante considerando el contexto, sí, porque estamos aquí en un capitalismo industrial de segunda mitad del siglo XIX, pero ya te deja ver más o menos como el fantasma, como diría Marx, el fantasma que recorre Europa ya se está moviendo en esta parte y no sé si Flaubert ya llegó medio a captarlo en esta obra, no sé. El usurero caníbal es el motor principal de la tragedia. O sea, Es el que mueve la- es el que, ajá, sí, es el que impulsa los eventos hacia el final funesto. Y como dice Omar, es caníbal. Él no está viendo en Madame Bovary algo noble. Ella no es noble. ¿Qué va a ser noble? ¿Qué va a ser conmover? ¿Cómo voy a conmover de una mujer así? Yo veo su dinero, ¿no? Yo veo que puedo aprovecharme de ella. No hay un metarrelato que le diga es una gran dama, es una gran esposa, es una mujer católica. Es fuente de ingreso. Porque además se muere el suegro. Que además ella está tratando justo acá de vivir en lo que acaba de vivir. Creo que es con León todavía, ¿no? Ya con León, lo que acaba de vivir con el amante y está toda fastidiada porque el drama de el Charles y la mamá y la suegra están ahí y ella es como, denme chance porque quiero recordar de dónde vengo y no sé qué. Y llega en ese momento el usurero dice, oye, había unas tierras De tu ajá. Ajá. O sea, más todavía, ¿no? O sea, no No solo es respeta nada. así, sino que además es casi un panóptico porque sabe más. Sí, porque desde que empieza a mover su dinero, dice, le voy a dar más, porque en este punto él ya no va a poder dar lo que yo le estoy pagando, y aparte, sumado a la deuda anterior, todavía me tiene que pagar. O sea, ya había un cálculo premeditado, ¿no? De hasta que no iba a soportar precisamente Carlos. Sí, actúa con cierta alevosía ya usurero. Pues no sé si quieran ir cerrando sus conclusiones. Comentario de cierre, sí, para yo creo. pasar a Mi recomendar. comentario del cierre es, hay que acabar con el capitalismo. No, Aparte. es real, este es mi comentario del cierre. El capitalismo tiene toda la culpa. No, pues bueno, ¿qué les puedo decir yo de cierre? Madame Bovary es una novela realista que tiene un cariz que nos deja, a pesar de que es realista, un cariz que siempre deja este quiebre interpretativo. Entonces tú dices, así realista, pues no, ¿verdad? Como decíamos hace rato, la literatura se hace con una intencionalidad y lo que llegamos ficcional no quiere decir que sea mentira tampoco. Es una forma más de expresar qué es lo real, pero no es menos válida que la científica, que ahora socialmente valoremos una más que otra. Ese ya es otro cantar del mío Cid, a propósito que estamos en el mesón del Cid. Pero ¿cuál es la cosa aquí? Nosotros aquí en esta novela vemos cómo nosotros los seres humanos expresamos nuestros deseos, nuestras voliciones, nuestras debilidades, nuestra incompletud, y qué consecuencias trae eso en los personajes. Y aquí me parece que Gustave Flaubert lo llevó bien a escena. Se complementa con esta parte perfeccionista de Flaubert, pero bueno, eso ya son así que los vicios de cada autor que se pueden analizar aparte. Pero me parece que Madame Bovary nos deja este sabor de boca que, si bien es cierto, en momentos te puedes decir es una lectura fría, seca, no, porque también rescata esta parte volitiva, pasional del ser humano. Y hay momentos de quiebre con esto, como la muerte de Bovary, su esposo sufriendo a su mujer, cuando se entera de la verdad cruda y dura, como uno no lo rompe. En esa parte, como en la parte griega, la aletheia, que es cuando quitas el velo, por así decirlo, Charles Bovary, cuando ve las cartas de los amantes, quita este velo y la verdad es dolorosa. Y ahí vemos esta parte dolorosa de la verdad en ese punto muy concreto, creo yo. Y ya con eso cerraría esta parte de la novela y les agradezco mucho, disfruté el texto y este espacio del día de hoy. Muchas gracias. Listo. Bueno, ya como comentario de cierre, debo decir que no me encantó demasiado como otras. Me pareció que fue un obstáculo para mí el estar siempre con el estilo de estar preparando siempre el terreno, ¿no? Como decía, empieza la narración o empieza la escritura, el siguiente capítulo, y las líneas son siempre la preparación de la mesa, ¿no? La etiqueta, las formas, y eso no se quedaba en mi memoria. Entonces tenía que avanzar, pero yo me sentía como,
no está pasando nada y al mismo tiempo está pasando todo, porque son perspectivas diferentes y en ciertos detalles se están anunciando los más. No es gratuito y eso es algo que se me dificultó personalmente. Como comentario de cierre, pues yo creo que es una gran obra, se le mire como se le mire, si le cuesta a alguien trabajo como a mí o no, eso dependerá del lector, pero no se le puede negar todos los matices que tiene y la pretensión sin juzgar, que ese es como un agradecimiento que se le hace al autor. No juzga a Emma, no juzga a ninguno, sino que los desenvuelve, ¿no? Los deja en la historia para que revelen por sí mismos. El autor no juzga a sus personajes, deja que los personajes se presten a ser juzgados por ellos mismos. Y eso está bello, eso se agradece. Curiosidades de la obra. Encontré que la madre de Gustave Flaubert estaba emparentada con familias antiguas de Normandía y esta obra sucede en ese país. Eso está interesante. Yo creo que por eso está tan versado en todos estos escenarios. También otra cosa que me gustó y que guardé en mi memoria es que cuando Emma está fascinada y deslumbrada por la pomposidad de la clase alta en la fiesta del castillo, se suscribe a 3 periódicos para mujeres sobre la vida parisina, y en ella le habla no solo de las funciones de las óperas, de todo el ajetreo citadino, sino también de cafés o reuniones que se hacían a medianoche. En un diplomado que alguna vez tomé, lo pueden checar en referencias históricas de México, hubo cafés en México que funcionaron para las clases altas a medianoche y tiene que ver con la moda parisina. Entonces inmediatamente lo conecté y lo guardé y dije, qué bello es encontrar easter eggs en literatura. y me gustó mucho. Y ya agradezco bastante la obra. Digo, siempre se agradecen tanto los clásicos cuando demuestran por qué son clásicos y los descubrimos de esa manera, ¿no? Y muchas gracias a todos. Ya, cierto. Siempre es como más grato, ¿no? Acercarte a lo mejor al clásico cuando estás preparado que cuando te obligan, ¿no? O sea, recuerdo mucho en la secundaria que te obligaban a leer la Divina Comedia y decías, ¿pero por qué tengo que leer la Divina Comedia? A cuando te acercas tú de ver, quiero entender la Divina Comedia. Me da curiosidad de qué tiene esa cosa allá adentro. Entonces sí, siempre es más grato. Yo, conforme iba avanzando, me preguntaban papá que cómo iba, ¿no? O sea, porque es como de sus máximos. Le digo, pues bien, pero todavía no llego a la parte de Madame Bovary, todavía no se presenta. Voy en donde está Carlos, todavía la historia de Carlos, ¿no? Ya me dice, recuerdo mucho su frase que fue así como que es un perfeccionista, Flaubert. Disfruta cada momento porque cada frase que te da está trabajada. O sea, el tipo es alguien que se esmeraba muchísimo, o sea, para pulir su estilo. Y nada más venía a mi cabeza el meme de disfruta, no solo tragues, ¿no? O sea, como Ratatouille, viéndome así, ¿no? Disfruta, no solo tragues. Yo para cerrar, cerraría con estas 2 frases que me aquí. Emma Bovary, más que una adúltera, es un símbolo universal de la insatisfacción humana y los peligros del escapismo de esto. Flaubert la resumió así, como abrí. Madame Bovary, c'est moi. No sé exactamente si se pronuncia así del francés. La traducción es Madame Bovary soy yo, sugiriendo que todos llevamos dentro anhelos insaciables, ¿no? Es un cierre maravilloso porque si algo te das de cuenta en Madame Bovary y de lo que es este realismo es que no existe una realidad tal, no existe una realidad compartida, creada de muchísimas realidades, ¿no? Exactamente, y algo que a mí me encantó fue esta dualidad entre los dos, ¿no? Entre Carlos y entre esta Emma. O sea, el hecho de que no existía tal cual, ¿no? Que era más crudo la realidad de lo que estaba en el libro que la realidad de lo que pudo haberte mostrado. Entonces, a mí me parece maravilloso de qué tan lejos nos pueden llevar nuestros anhelos y que somos
necesariamente afines a los anhelos, no podemos abandonarlos, ¿no? Hay cuestiones en las que deberían, o yo siempre he pensado así, que debería de ser conforme, ese tipo debe de ser súper feliz, tiene todo el dinero del mundo y resulta que no es feliz, ¿no? O sea, o ese tipo sabe demasiado y no lo es, ¿no? Entonces, aquí lo interesante sería analizar quizás a dónde nos llevan los anhelos, al sufrimiento, o sea, porque al final a Emma la llevan a un placer, porque encuentra dentro de eso, todo eso, un romance, ¿no? Que es lo que parece mantener avivando su fuego interior, ¿no? Y también la llevan a una depresión tremenda, ¿no? Entonces aquí es interesante el juego que llevan a cabo los anhelos, ¿no? Cómo nos pueden llevar de un punto a otro y cómo son tan necesarios, ¿no? En nuestra existencia. Cerraría con eso. Claro. Según yo, justo la diferencia entre el je y el moi, que alguna vez cuando leímos el de sí mismo como otro, ¿cómo se llamaba? Ajá. Tú produciste eso, ¿no? Bueno. No me acuerdo. El sí mismo como otro, justo el moi es ese pronombre que refiere al sí mismo, no al... Creo que fue Riquer y Fue Riquer. Riquer, Ajá, justo es la diferencia entre el moi, o sea, cuando dice ese moi es como El yo cogiéndose, interno, es el ¿no? sí mismo, ajá, como De la ipseidad, que de la era ipseidad, sí. Sí. O sea, como que en el fondo lo que es él y no el je o el quien se presenta. No el yo construido. En sí y para sí. Sí. Sí, porque aparte el personaje se presenta con cierta ceguedad moral, ¿no? O sea, realmente creo que los anhelos nos tienen que llevar a eso, ¿no? No puedes vivir moralmente adecuado llevando un anhelo, ¿no? El anhelo te va a llevar a confrontar esa moralidad que llevas dentro, ¿no? O sea, el anhelo que tenía Emma de ser feliz tenía que llevarla a contradecir lo que ella pensaba que tenía que ser el matrimonio y la perfección que era eso, ¿no? Y al final, o sea, o lo confrontas o te destruyes confrontando el anhelo, ¿no? O sea, creo que es ahí lo paradójico del cierre de Bovary, porque sabes que le va a ir mal cumpliendo su anhelo o no cumpliendo su anhelo, ¿no? O sea, supongamos que abandona y que encuentra que se va con Rodolfo, ¿no? O sea, Rodolfo realmente nada más la quería para un rato, ¿no? Era cuánto tiempo iba a tardar en hastiarse, porque ella también llega a un punto donde igual con Rodolfo dices que ya también no lo soporto en ciertas cuestiones, y con León igual llega a las mismas conclusiones. Bueno, Sí, se parecía a la novia de Drácula, ¿no? En la serie de Netflix, que solo quería que la quisiera, quería enamorarse y no le tenía miedo a nada. En la miniserie de Drácula de Netflix, ¿no te acuerdas? Que era una chica negra que era muy cruel con todas las personas. Es precisamente, tenía como ese furor, nada más quería la emoción del momento y pues ya. después... Bueno, Increíble. ¿Ven ahí me hacen algún comentario de cierre? Cerrando yo con eso, te toca a ti el Para siguiente siglo. iniciar mi siguiente texto. Le paso la espada ahora porque estamos medievales. Ahora me toca a mí, exactamente. Con el lechón Ahora otra sí, vez. les voy a comentar qué tengo para ustedes. Voy a traer de vuelta a otro clásico que ya hemos visto aquí un montón de veces, pero me parece que es un buen texto para hacer contraste dialéctico con eso que vimos con el realismo con Madame Bovary. ¿De quién se trata? Es un texto que se llama, es un híbrido entre ensayo filosófico y ensayo y diálogo literario. Se llama La decadencia de la mentira. Lo escribe Oscar Wilde. Este texto tiene aproximadamente 20 cuartillas. Este sí se lee en 15 días, no esta cosa que nos llevó 2 meses leerla. Y entre otras peripecias de la vida, La decadencia de la mentira de Oscar Wilde. Ese texto ya lo había propuesto en recomendaciones hace mucho, pero me parece buena idea traerlo ya para la revisión de aquí. Se los voy a compartir en PDF en cuanto llegue a mi casa. Pero es un texto que nos invita a pensar. Este es realismo de segunda mitad del siglo XIX. Oscar Wilde va a criticar esto con uñas y dientes. Y su crítica más mordaz va a estar en ese texto que les comento de la decadencia de la mentira, cómo se cae la ficción, según él, ante este realismo apabullante, con autores como Flaubert, como Émile Zola. Y por eso me pareció idóneo, dije, ya leímos a Bovary, ahora hay que traer la antítesis. Lo chistoso es que llegamos a la misma conclusión de cuál sería la antítesis de Flaubert, ¿no? O sea, de la visión de la burguesía de Flaubert. Y vamos a ver que entonces hace rato medio bajita la mano, pues medio sonreí y dije, Oscar Wilde es un dandy, criticaría esto. Pues ahí ya, te pongo ese dandy va a la mesa otra vez. ¿Lo va a criticar? Ya hemos leído de Oscar Wilde otras cosas de él en este espacio, me parece buena idea volverlo a traer.
gustado. Entonces tenemos esa parte. Y de recomendaciones empiezo yo porque nada más tengo una, que no he leído, pero que es recomendación que me hizo mi tutora Itzel a propósito de... Es de un libro que habla sobre una mujer que tiene que ver con cosas de edición y traducción de textos, que se llama El 81 de Charing Cross, lo edita Anagrama, que es una novela que trata sobre cómo se recuperan los textos en Inglaterra, cómo se editan, en este contexto de como tipo posguerra, hasta donde lo entendía. Ya no lo he leído, me estoy arriesgando a decir una tarugada, pero la novela me interesó. Leí un poquito la sinopsis, pero ya lo aparté para después de ahorita que me vuelvan a pagar la beca ir a comprarlo, porque sí me interesó en esa parte, porque he trabajado en este proyecto del programa de edición de textos, y verlo desde un punto de vista ahora literario, no desde un punto de vista técnico como Chartier, Darton y toda esta bandita, sino desde un punto de vista ahora como tipo Monito Flaubert, un punto de vista literario. Inclusive en esa misma sesión me acuerdo cuando nos recomendó Itzel esto, también recomendé la novela que tú nos recomendaste, la de Ocean Wong, la de La Tierra es más fugazmente grandiosos, por el sello de Anagrama, y dije, pues me vamos a recomendar esta novela LGBT, aprovechando, porque la novela que propone Itzel es de Anagrama también. Entonces yo dije, pues de una vez menciono esto. Es el 81 de Charing Cross, después les paso bien el título, pero va por ahí más o menos. Charing Cross es una estación en Inglaterra, pero tiene que ver con esta cuestión de edición y de publicación de textos, por así decirlo, con una perspectiva, con un personaje literario construido y toda la cosa. Esa sería mi única recomendación del día, y por mi parte sería todo. Y como siempre les agradezco muchísimo el espacio del día de hoy. Yo voy a recomendar que busquen la canción de Liliana Felipe que se llama Como Madame Bovary. Mi versión favorita es la de Susana Zabaleta, porque mi gusto culposo, nunca lo digo en público, es Susana Zabaleta. Me gusta mucho sus canciones, y es además de mi disco favorito de Susana Zabaleta. Pero busquenla así como Madame Bovary, está. Esa es mi recomendación. Pues, ¿Yo? ajá. Bueno, yo tenía tres recomendaciones fílmicas, pero perdí la más importante, entonces tendrán que ser solo dos. La primera es una gran película de horror, es El baño del diablo, que se llama, hicieron el favor de recordarme, dirigida por Severin Tiala y Verónica Franz, una película de folk horror bellísima. Habla sobre las muertes semivoluntarias, por así decirlo, de personas en los países nórdicos, creo que en Alemania del Norte principalmente, no recuerdo bien el país, habría que precisarlo. Daneses, ¿no? ¿O daneses? Creo No que sé. eran daneses. Donde la gente, para no faltar a la ley de Dios y deseaba morir, tenía que transgredirlo. Entonces, una forma de suicidarse era transgredir la ley de Dios. Y esta película nos relata la historia de una mujer en profunda depresión que precisamente busca eso, violar las leyes de Dios para encontrar consuelo, o sea, la muerte. Y la película está muy muy bien hecha, si bien, sí lo reconozco, tiene un inicio muy lento, es necesario, y si se tiene la paciencia y la soltura de ver pasar las costumbres de la época muy bien ambientadas en el tiempo que corresponde, se disfruta mucho mejor todos los elementos disruptivos que solo el horror puede ofrecer. Entonces está bellísima, muy bien hecha, muy bien lograda, y creo que no tiene pierde para el género al que pertenece. La siguiente la vi en un cineclub de la Cineteca, comentada, y me gustó muchísimo porque comentada con otras personas, siempre con diferentes puntos de vista, la película o la obra que se aborde se enriquece más. Hannah Arendt, de 2012, una película alemana dirigida por Margaret von Trotta, que si bien tiene elementos como obligados de narrativa persuasiva que la hace más amena, eso no le quita
la tesis principal, que es los juicios de Nuremberg y las publicaciones de Hannah Arendt al respecto. Principalmente la tesis filosófica, que es la banalidad del mal, y la con el tema más polémico, que es además político, la posible ayuda o ¿cómo complicidad, suena muy feo, de los líderes judíos para el exterminio del pueblo propio judío por la Gestapo y la comunidad nazi, que los llevaron a los centros de exterminio, ¿no? De concentración. Ella publica estos dos textos famosos en donde denuncia en términos filosóficos, hablando de que la humanidad vendió a la humanidad, fue atacada por antisemita, por nazi, por mujer, por un montón de cosas. Y la película se centra en esos momentos, en esos ataques, donde la protagonista, Hannah Arendt, pierde a su familia, a sus amigos, a sus colegas, por atacar a la comunidad judía. Y el punto más importante de la película es que no se estaba argumentando. O sea, Hannah Arendt llegó en la película, o probablemente en la vida real también, llevó una conferencia de prensa donde decía: es que ninguno de ustedes me leyó con atención, ninguna de sus objeciones son objeciones reales, no son argumentos, me están atacando. O sea, lo que ustedes hacen son ataques sesgados, o sea, ustedes están pensando de alguna forma tribalistas, ustedes están pensando: no toques a mi pueblo judío, no toques a ellos, ¿cómo te atreves a revictimizarlos? No estoy hablando del pueblo judío, estoy hablando de la humanidad. Mi deber como filósofo es hablar de la humanidad, y ustedes están atacando pensando en tribus, que tome partido, exactamente. Y al final la discusión en el cineclub fue hablar de un personaje que sigue a sus convicciones, pero el dilema persiste, ¿no? O sea, la tesis está allí, o sea, el argumento se rebate con otro argumento, no con un ataque desde la tripa, por así decirlo. Exacto, no desde una sensación. Y el dilema existe, ¿no? Porque la sensibilidad, de alguna u otra manera, es importante, pero la pretensión filosófica siempre ha sido purificarse de la sensibilidad, o por lo menos del sesgo, para dar un argumento universal, válido, necesario o suficiente al menos. Y si no se lee, no se respeta así, no se está respetando al menos la filosofía. Y me encantó esa película por ese tema, se las recomiendo enormemente. Hannah Arendt, del 2012, dirigida por Margaret von Trotta. Muchas gracias. Pues igual mi recomendación era la del Baño del Diablo. No era El Baño del Diablo, pero yo esa película la vi y me pareció buena, pero hasta ahí. Justamente conforme iba avanzando en Madame Bovary, era algo que le mencionaba, me hacía regresar constantemente en esta película, porque es una mujer que está en una depresión total, ¿no? O sea, ella creía de alguna forma que al casarse iba a tener una vida de una forma y no la tiene, y eso lo lleva a una depresión. Hay un capítulo de una serie que se llama Lore, que está ahí en Amazon, donde hablan sobre la depresión. Ya lo he recomendado varias veces, es muy bueno ese capítulo porque habla sobre la depresión de las mujeres en los años 60, y era algo que constantemente regresa a mi cabeza, y en Madame Bovary regresaba de el deber ser feliz, porque era como un deber de las mujeres el ser felices por casarse, o sea, como que era la cúspide de la felicidad de toda mujer, era casarse, ¿no? Y entonces la contradicción de que no lo sean y de que se hayan vuelto posteriormente adictas a tomar medicamentos para sentir que son felices cuando no, o sea, quitarles la depresión, era interesante. En la de Lore lo toca porque tocas también esta parte que está muy buena, de esta cirugía que te hacían por el ojo, que es como extraer una parte de tu cerebro, se me fue el nombre, es ¿cómo le llaman? Que te deja como en estado vegetativo prácticamente. No, es llegaron a esa conclusión, a la técnica del picahielo,
pero antes no era la técnica del picayelo. Es interesante, o sea, Suena cómo... la mística de la feminidad. Suena la mística de la feminidad de Betty Friedman. No, o sea, pero es interesante el plantearse nada más si hay como un deber de haber sido felices, y esa película por eso se me quedó mucho. Yo conforme iba avanzando en Bovary le iba relacionando con esta película, y iba relacionándolo a su vez con el capítulo de la serie de por qué carajos debía de haber sido feliz esta mujer, ¿no? Había como un paradigma, ¿no? En la película, que la religión católica era la forma de vivir feliz. O sea, ahí las costumbres eran: te casas, sirves a Dios, ayudas a los pescadores, te quedas en tu Tienes casa, familia. y tienes que tener familia, ¿no? Si tienes hijos eres feliz, si tienes hijos eres feliz. Entonces no Hay una preparación, ¿no? hay una preparación, ajá, exactamente. Pero resulta que los elementos reales, los elementos disruptivos, era lo que no contemplaba la religión. El esposo era homosexual, La lobotomía, exactamente. Sí, cómo llegan a la conclusión de la lobotomía, ¿no? O sea, y es interesante la lobotomía porque no te lleva a la felicidad, te lleva a que tú, como espectador, creas que es feliz porque ya está babeando, ¿no? Como, sí, ya está quieta, ya no está triste, ya no está sufriendo, ya está quieta. Y era interesante el ver eso, como después de eso pasan a los medicamentos, ¿no? A mantenerlas como sedadas, como en un estado de forma casi, ajá. O sea, ¿por qué no podemos convivir con la idea de que alguien no sea feliz? Es lo que a mí me causaba conflicto. Nos cuesta ver la parte, ¿sabes de qué? De la imperfección del ser humano. Queremos ser felices al 100%, pero no reconocemos que eso es imposible a costa de no traicionar nuestra propia... Pero desde mi vista, imperativo. desde mi vista, así, ¿por qué no eres feliz? Puede que yo no sea feliz, pero el hecho de que a lo mejor, no sé, Omar esté deprimido, ¿no? Yo diría, pero ¿por qué no eres feliz? O sea, ese sería como que a mí me quedaba en la cabeza de ¿por qué no puedo convivir con que alguien más no sea feliz cuando yo tampoco soy feliz? Pero quiero juzgarlo, ¿no? O sea, quiero decir, tú tienes que ser feliz, o sea, no importa lo que hagas, tú tienes que sonreír o estar bien, ¿no? O sea, era lo que a mí me llamaba la atención. Realmente, si vean, ese capítulo es corto, dura como media hora, 40 minutos, y está muy, muy bien documentado el capítulo, y está interesante. ¿De qué serie? ¿De qué? Se llama Lore, Lore. ajá, de Amazon. No recuerdo exactamente qué capítulo, pero ahí va a aparecer así como sobre la depresión. Y esa película sí es muy, muy buena. No siento que sea tanto de un terror como convencional, porque es muy lenta, pero pues, si vimos Solaris, no creo que no se puedan aguantar esa película. Mira, si vimos Solaris Stalker, yo creo que ya podemos... Ya puedes ver cualquier ya estamos en entrenamiento para hacer lo que hay un libro que de hecho tenía mi papá que me llamó la atención de Tarkovsky, que se llamaba Esculpiendo el Tiempo. Sí, los has recomendado otras veces. Y se veía interesante lo que mencionaba el libro, ¿no? De cómo él decía cómo podemos manipular el tiempo en las películas y al mismo tiempo ser conscientes de la manipulación del tiempo en las películas y estar viviendo un futuro y presente durante la película. Exacto, por eso te digo que es sobre él el libro, se llama Esculpiendo el Tiempo. Porque él maneja los tiempos largos y los silencios para ponerte a prueba. Y poner a prueba, yo creo que tu sensibilidad en esa parte de tu estética. Porque estamos en una estética muy de rápido. Quiero tiempos experiencia rápidos, artística. Sí. Quiero todo digerido. Y luego quiero ruido. 20 minutos de agua fluyendo, ¿no? Y te quedas así como que, ok, a ver qué está pasando aquí, ¿no? Sí, es como incómodo a veces, ¿no? Como, al principio cuando te acercas a Tarkovsky, ¿no? Ajá. Acostumbrarte a que el tiempo te lo deja así como que, no, tranquilo, tú ve la película, y tú es como que, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Por qué están aventando tuercas y no pasa nada, no? O sea, ¿dónde va a salir el monstruo, no? ¿Dónde va a salir lo que está ahí escondido? Tú tienes que llegar a los espacios desde acá. Te invita a la participación activa del tiempo. Pero bueno, pues ya, esa sería mi recomendación. ¿No es estar en el presente? No, no es el Y bueno, pues esto ya sería, si no tiene nada más que decir, yo ya dije lo mío, la decadencia de la mentira de Oscar Wilde, que es nuestro siguiente texto para que me toca coordinar la siguiente sesión. Y pues bueno, si no tiene nada más que comentar, pues ya sería todo de nuestra parte. ¿Eso lo mandas? Y lo mando en PDF al grupo. Si no,